Mi hermano menor dijo que no había lugar para mí en el viaje de Navidad, pero cuando viajé solo, entraron en pánico. Esa frase salió de los labios de mi hermano Ángel, con una sonrisa que me helió la sangre, mientras toda mi familia asentía a su alrededor en la mesa del comedor. Era la cena dominical de noviembre, 2 semanas antes de Navidad, y acababan de anunciar que habían reservado una cabaña en las montañas para pasar las fiestas juntos. «Es que la cabaña solo tiene 4 habitaciones», explicó mi hermano con falsa compasión. «Y somos 8 personas. Tú entiendes, Mateo». Las miradas cómplices entre mis padres, mi hermana Lucía y su novio Sebastián me confirmaron que esta no había sido una decisión espontánea. Habían planeado excluirme deliberadamente del viaje navideño familiar, y Ángel había sido elegido para darme la noticia. Mientras veía sus rostros satisfechos esperando mi reacción de súplica o humillación, levanté mi copa de vino lentamente y sonreí. «Perfecto», dije con calma, «porque tengo otros planes para Navidad que van a cambiar todo para esta familia. Soy Mateo, tengo 32 años, y durante toda mi vida había sido el hermano mayor responsable que limpiaba los desastres de Ángel. A los 28 años, mi hermano menor seguía viviendo en casa de nuestros padres, cambiando de trabajo cada pocos meses y pidiendo dinero prestado que nunca devolvía. Pero de alguna manera, siempre había sido el favorito de la familia, mientras que yo, el ingeniero estable con mi propio apartamento y una carrera exitosa, era considerado demasiado serio y aburrido. Lo que mi familia no sabía era que durante los últimos 6 meses había estado documentando cada traición, cada comentario despectivo, cada vez que me habían hecho sentir como un extraño en mi propia familia. El plan que había estado gestando durante meses finalmente tendría su momento perfecto. Mientras ellos disfrutaran su viaje navideño excluyéndome, yo ejecutaría la venganza más satisfactoria que jamás habían imaginado. Después de la cena, cuando llegué a mi apartamento, abrí el sobre que había estado guardando en mi escritorio durante 3 semanas. Dentro estaban los documentos que cambiarían todo. La escritura de propiedad de la casa donde vivían mis padres y Ángel. La misma casa que yo había estado pagando en secreto durante los últimos 5 años. Nadie en mi familia sabía que cuando papá había perdido su trabajo y enfrentaron la ejecución hipotecaria, yo había comprado la casa a través de una empresa inmobiliaria para proteger su orgullo. Legalmente, era mi propiedad, y había llegado el momento de que lo supieran. Esa noche llamé al abogado familiar, el licenciado Ramírez, quien había manejado la transacción original. «Buenos días, licenciado», dije cuando contestó. «Necesito que prepare una notificación de desalojo para la propiedad en calle Esperanza número 123. Los inquilinos han violado los términos del contrato de arrendamiento». Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que el licenciado Ramírez respondiera. «Mateo, esa es la casa de tus padres. ¿Estás seguro de esto?» «Completamente seguro», confirmé. «Quiero que la notificación se entregue el 26 de diciembre, justo cuando regresen de su viaje navideño. Y licenciado, asegúrese de incluir todos los detalles sobre quién ha estado pagando la hipoteca, los impuestos y el mantenimiento durante estos años. Es hora de que mi familia sepa la verdad sobre quién realmente los ha estado manteniendo a flote». Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Ángel publicaba constantemente en redes sociales sobre los preparativos del viaje, mostrando las maletas empacadas y haciendo chistes sobre cómo iba a ser el mejor viaje familiar de la historia. Mi hermana Lucía compartía fotografías de la ropa que había comprado especialmente para las montañas, mientras mis padres parecían emocionados por primera vez en meses. Verlos tan felices por excluirme solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. El 22 de diciembre, mientras ellos partían hacia las montañas en 2 autos cargados de maletas y regalos, yo me dirigí al aeropuerto. Había reservado un viaje en solitario a Cancún, algo que había querido hacer durante años, pero nunca había podido, porque siempre estaba rescatando a mi familia de alguna crisis financiera. Por primera vez en mi vida adulta, iba a pasar Navidad haciendo exactamente lo que quería, sin preocuparme por las necesidades o dramas de mi hermano menor y su corte de aduladores. Desde la playa de Cancún, subí una fotografía mía brindando con una piña colada al atardecer, con el comentario: «Navidad en el paraíso». Algunas veces los mejores regalos vienen cuando menos los esperas. No mencioné nada sobre el viaje familiar o mi exclusión. Simplemente parecía un hombre disfrutando unas vacaciones de ensueño. Los comentarios de mis amigos y compañeros de trabajo llegaron inmediatamente.
felicitándome por el viaje increíble y preguntando cómo había conseguido reservaciones en un resort tan exclusivo en fechas tan cerradas a Navidad. Lo que mi familia no sabía era que había estado planeando este viaje durante meses, esperando el momento perfecto para demostrar que no necesitaba su aprobación para ser feliz. Mientras ellos creían que me habían castigado excluyéndome, yo estaba viviendo mis mejores vacaciones navideñas, completamente libre de su drama constante y sus demandas financieras. Pero la verdadera sorpresa los estaba esperando en casa y no tenía nada que ver con mis vacaciones en la playa. El 25 de diciembre, mientras cenaba mariscos frente al mar Caribe, recibí el primer mensaje de pánico de mi hermana Lucía. «Mateo, ¿dónde estás? Mamá está llorando y dice que necesita hablar contigo urgentemente. Ángela ha estado marcándote todo el día». Sonreí mientras tomaba un sorbo de mi mojito y decidí no responder inmediatamente. Era Navidad, después de todo, y merecía disfrutar mi cena en paz. 2 horas después, mi teléfono había explotado con llamadas perdidas y mensajes desesperados. Aparentemente, mis padres habían recibido una llamada del licenciado Ramírez informándoles que alguien había contactado su oficina preguntando sobre la propiedad de la casa y que había documentos importantes que serían entregados al día siguiente. Aunque el licenciado no había revelado detalles específicos, había sido suficiente para despertar sospechas y arruinar su última noche de viaje. «Mateo, por favor, llámanos», decía el mensaje de voz de mi madre con la voz quebrada. «No entendemos qué está pasando, pero el licenciado Ramírez dijo algo sobre la escritura de la casa y necesitamos hablar contigo ahora mismo. Tu hermano está muy preocupado y dice que si algo le pasa a la casa, no va a tener dónde vivir». La ironía era deliciosa. Ángel, quien apenas 2 semanas antes había declarado que no había lugar para mí en el viaje familiar, ahora estaba en pánico pensando que podría no tener lugar para él en la casa familiar. Decidí responder con un mensaje simple. «Estoy disfrutando mis vacaciones navideñas. Hablaremos cuando regrese». La respuesta llegó en menos de 5 minutos. «¿Qué vacaciones? ¿Dónde estás? Necesitamos saber qué está pasando con la casa». Esa noche, publiqué una foto desde la terraza de mi suite con vista al océano, con el comentario, reflexionando sobre el año que termina y todas las decisiones importantes que he tomado. Algunas veces la soledad es el mejor regalo que puedes darte a ti mismo. Los likes y comentarios positivos contrastaban dramáticamente con los mensajes frenéticos que seguían llegando de mi familia, quienes claramente habían visto la publicación y estaban tratando de descifrar qué significaba. La mañana del 26 de diciembre, mientras disfrutaba un desayuno buffet frente a la playa, sabía que el licenciado Ramírez estaría entregando los documentos de desalojo en ese momento. Había coordinado perfectamente el tiempo para que llegaran justo cuando mi familia regresara de su viaje, cansados del viaje y completamente desprevenidos para la bomba que estaba por explotar en sus vidas. Mi teléfono permaneció en silencio hasta las 11 de la mañana, cuando comenzó a sonar incesantemente. La primera llamada era de mi madre, llorando de manera casi incoherente. «Mateo, ¿qué has hecho? El licenciado dice que tú compraste la casa, que has estado pagando todo este tiempo y que ahora nos estás desalojando. ¿Cómo pudiste hacernos esto?». Finalmente contesté la 10ª llamada, escuchando la voz desesperada de Ángel al otro lado de la línea. «Hermano, ¿qué carajo está pasando? Llegamos a casa y hay documentos legales diciendo que tenemos 30 días para desalojar. ¿Esto es una broma? Dime que es una broma». «No es una broma, Ángel», respondí con calma desde mi reposera en la playa. «Es la consecuencia de años de falta de respeto y traición familiar. Ustedes decidieron que no había lugar para mí en el viaje de Navidad, así que decidí que quizás ya no hay lugar para ustedes en la casa que yo he estado pagando en secreto durante 5 años». El silencio al otro lado de la línea fue devastador antes de que Ángel gritara. «¿Tú has estado pagando la casa? ¿Todo este tiempo? ¿Por qué nunca nos dijiste?». Su voz se quebró con la realización de la magnitud de su error, y pude escuchar el pánico creciente mientras comprendía que había mordido la mano que lo alimentaba. «Porque protegí el orgullo de papá cuando perdió su trabajo», expliqué tranquilamente. «Porque creí que la familia se apoyaba mutuamente sin necesidad de reconocimiento público. Pero claramente me equivoqué sobre lo que significa familia para ustedes. Un hermano que puede ser excluido de Navidad aparentemente también puede ser excluido de la propiedad que ha estado manteniendo». Ese día recibí 43 llamadas, 17 mensajes de voz y incontables mensajes de texto suplicantes de cada miembro de mi familia.
Mi hermana Lucía me escribió: Mateo, por favor, estás llevando esto demasiado lejos. Sí, la decisión del viaje estuvo mal, pero desalojarnos es demasiado. ¿Dónde vamos a vivir? Mi respuesta fue simple: quizás Ángel pueda conseguir un trabajo estable y rentar un apartamento como lo hacen los adultos normales de 28 años. O quizás papá pueda vender algunos de esos equipos de golf caros que compró el mes pasado en lugar de contribuir a los gastos de la casa. La ironía del pánico en sus voces era exactamente la catarsis que había estado buscando. Durante años había escuchado sus problemas, resuelto sus crisis y financiado sus comodidades sin recibir más que críticas sobre mi personalidad demasiado seria. Ahora, enfrentados con la realidad de sus propias decisiones y la pérdida de su red de seguridad financiera, finalmente entendían el valor de lo que habían estado despreciando. La tarde del 26 de diciembre, mientras disfrutaba un masaje en el spa del resort, mi teléfono vibró con una videollamada de mis padres. Decidí contestar, posicionando la cámara para que pudieran ver claramente el fondo tropical detrás de mí. Sus rostros aparecieron en pantalla, demacrados y con los ojos rojos de llorar. «Hijo, por favor, necesitamos hablar de esto como familia», suplicó mi padre con voz temblorosa. «Entendemos que estás molesto por el viaje, pero esto es demasiado drástico. Somos tu sangre, tu familia». Me incorporé lentamente en la camilla de masajes, manteniendo la cámara enfocada en mi rostro relajado y bronceado. «¿Familia?», repetí con una sonrisa sardónica. ¿Te refieres a la misma familia que planeó secretamente excluirme de Navidad porque aparentemente no hay lugar para mí? ¿O te refieres a la familia que durante 5 años ha vivido cómodamente en una casa que yo pago, sin siquiera preguntarse cómo es que nunca llegaban facturas de hipoteca? Mi madre intentó interrumpir, pero continué. Verán, durante estos días en Cancún he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre nuestras relaciones familiares, y he llegado a la conclusión de que ustedes nunca me vieron como familia, sino como un banco personal que además debía estar agradecido por sus migajas de afecto. «Eso no es cierto», protestó mi madre. «Siempre te hemos querido, Mateo. Ángel está destrozado. Dice que no tenía idea de que tú pagabas la casa. Si lo hubiéramos sabido». «Si lo hubieran sabido, ¿qué?», la interrumpí. ¿Me habrían invitado al viaje? ¿O simplemente habrían sido más discretos con su desprecio? Porque déjenme recordarles que esta no es la primera vez que me excluyen de eventos familiares. ¿Recuerdan la graduación de Lucía cuando decidieron hacer la cena de celebración en un restaurante muy pequeño y aparentemente no había mesa para mí? ¿O el cumpleaños número 25 de Ángel cuando la fiesta era solo para gente joven? El silencio de mis padres confirmó que recordaban perfectamente cada una de esas traiciones. Mi padre carraspeó nerviosamente antes de preguntar. «¿Qué quieres que hagamos, Mateo? Dinos cómo arreglar esto. Quiero que Ángel consiga un trabajo estable dentro de 30 días y comience a contribuir a los gastos de la casa», declaré firmemente. «Quiero que todos ustedes reconozcan públicamente, frente a toda la familia extendida, que yo he estado manteniendo esa casa durante 5 años mientras fingían que papá era el proveedor. Y quiero una disculpa genuina, no por haber sido descubiertos, sino por años de faltarme el respeto sistemáticamente». Ángel apareció en la pantalla, empujando a nuestros padres a un lado. Su rostro estaba hinchado de llorar y tenía ojeras profundas. «Hermano, lo siento muchísimo. Tienes razón en todo. He sido un idiota, un malagradecido. Por favor, danos una oportunidad de demostrarte que podemos cambiar». «Las palabras son baratas, Ángel», respondí secamente. «Has tenido 28 años para demostrar responsabilidad y madurez. ¿Por qué debería creer que ahora es diferente? Especialmente cuando solo te disculpas después de descubrir que dependes económicamente de mí». Mi hermana Lucía tomó el teléfono con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mateo, sé que cometimos errores terribles, pero somos familia. Las familias se perdonan. ¿Realmente vas a destruir nuestra familia por un viaje de Navidad?» «Yo no estoy destruyendo nada, Lucía», repliqué con voz fría. «Ustedes destruyeron esta familia cada vez que me trataron como un ciudadano de segunda clase, cada vez que minimizaron mis logros, cada vez que dieron por sentado mi apoyo financiero, cada vez que eligieron a Ángel sobre mí a pesar de su irresponsabilidad constante. Yo solo estoy dejando que enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones». «¿Pero dónde vamos a vivir?», gimió Lucía. «Sebastián y yo estábamos ahorrando para nuestro apartamento, pero necesitamos más tiempo.
Y Ángel no tiene dinero para depósito de ningún lugar. Ese no es mi problema, respondí implacablemente. Ustedes son adultos que tomaron decisiones de adultos cuando decidieron excluirme. Ahora pueden enfrentar responsabilidades de adultos y encontrar sus propias soluciones habitacionales. Esa noche, publiqué una foto desde un restaurante elegante en la playa, brindando con champán y mariscos frescos. El comentario decía, celebrando las nuevas tradiciones navideñas. A veces las mejores fiestas son las que creas para ti mismo. Los comentarios de mis amigos y conocidos eran envidiosos y celebratorios, contrastando dramáticamente con la crisis que sabía que se desarrollaba en mi ciudad natal. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada de mi tía Carmen, hermana mayor de mi madre. Su voz sonaba confundida y preocupada. Mateo, mi amor, tu madre me llamó llorando diciendo algo sobre documentos legales y que los vas a desalojar. ¿Qué está pasando? ¿Tuvieron una pelea familiar? Decidí que era momento de que la verdad se extendiera más allá de mi núcleo familiar inmediato. Tía Carmen, ¿sabías que durante los últimos 5 años yo he estado pagando la hipoteca, los impuestos y el mantenimiento de la casa donde viven mis padres y Ángel? El silencio al otro lado de la línea fue prolongado antes de que susurrara. ¿Qué? No, mi amor. Tu padre siempre nos dijo que había encontrado trabajo en una empresa de consultoría después de que lo despidieron. ¿Me estás diciendo que han estado mintiendo todo este tiempo? No solo mintiendo sobre la situación financiera, tía. También me excluyeron del viaje navideño familiar porque aparentemente no había lugar para mí en la cabaña que habían rentado. La misma familia que han estado manteniendo económicamente decidió que no era lo suficientemente importante para incluirme en sus celebraciones. ¡Ay, Dios mío!, murmuró mi tía. Mateo, esto es terrible. No tenía ni idea. Tu madre siempre presume sobre lo bien que le va a tu padre y sobre lo maduro y responsable que se ha vuelto Ángel. ¿Me estás diciendo que todo ha sido una farsa? Una farsa completa, tía Carmen. Y cuando confronté esta situación, en lugar de disculparse o reconocer años de falta de respeto, están tratando de hacerme sentir culpable por proteger mis propios intereses financieros. Esa conversación desató una cascada de llamadas de familiares extendidos que comenzaron a cuestionar las historias que mis padres habían estado contando durante años. Mi primo Roberto me llamó esa tarde. Mateo, acabo de hablar con tu tía Carmen y estoy en shock. ¿Es cierto que has estado manteniendo a tus padres mientras ellos fingían prosperidad? Completamente cierto, Roberto. Y no solo eso, sino que me han estado excluyendo de eventos familiares mientras yo pagaba sus cuentas. El viaje de Navidad fue simplemente la gota que derramó el vaso. «Hermano, esto es increíble», dijo Roberto con indignación genuina. Recuerdo que en la reunión familiar de septiembre, tu papá estaba presumiendo sobre una promoción laboral y sobre cómo Ángel había madurado tanto este año. Todo mentiras. Todo mentiras, confirmé. Y ahora que la verdad está saliendo, están entrando en pánico y tratando de manipularme emocionalmente para que continúe financiando su farsa. Durante los siguientes días, mientras disfrutaba mi última semana en Cancún, recibí llamadas de tíos, primos y amigos de la familia que habían sido testigos de las mentiras elaboradas que mis padres habían construido. La narrativa de la familia exitosa y unida se desmoronaba públicamente, y mis padres ahora tenían que enfrentar no solo las consecuencias financieras de perder mi apoyo, sino también la humillación social de que su engaño fuera expuesto. Mi abuela paterna, doña Elena, me llamó con voz temblorosa. Mateo, mijo, acabo de enterarme de todo este desastre. No puedo creer que tus padres te hayan tratado así después de todo lo que has hecho por ellos. ¿Es cierto que te iban a dejar solo en Navidad? Es cierto, abuela, y no era la primera vez que me excluían de eventos familiares. Ha sido un patrón de comportamiento durante años. Ay, mijo, esto me rompe el corazón, sollozó mi abuela. Yo crié a tu padre para que valorara la familia, no para que mordiera la mano que lo alimenta. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a protegerme a mí mismo, abuela. Voy a dejar que enfrenten las consecuencias de sus decisiones y voy a construir una vida donde no sea tratado como un ciudadano de segunda clase por las mismas personas que dependen de mi generosidad. Esa conversación fue particularmente satisfactoria porque sabía que mi abuela era una figura respetada en nuestra familia extendida. Su decepción con mis padres se extendería rápidamente por toda la red familiar, aumentando la presión social sobre ellos para que reconocieran sus errores. El 30 de diciembre, mi último día en Cancún,
recibí un mensaje de texto grupal de Ángel dirigido a toda mi familia extendida. Familia querida, necesito disculparme públicamente con mi hermano Mateo. Durante años he sido irresponsable e inmaduro, viviendo de su generosidad sin reconocerla ni respetarla. Lo excluimos del viaje navideño familiar, y ahora entiendo que esto fue la culminación de años de faltarle el respeto. Mateo ha estado pagando la casa donde vivimos desde hace 5 años, y nunca le agradecimos ni reconocimos su sacrificio. Estoy buscando trabajo activamente, y voy a demostrar que puedo cambiar. El mensaje fue seguido por respuestas de shock y decepción de tíos, primos y amigos de la familia. Algunos expresaron apoyo para Ángel por finalmente asumir responsabilidad, pero la mayoría expresaron indignación por cómo había sido tratado yo durante años. Mi tía Isabel escribió: «Estoy horrorizada. Mateo, no tenía idea de que tu familia te tratara así. Siempre pensé que eras el hijo modelo». Mi primo Daniel agregó: «Esto explica muchas cosas. Siempre me pareció extraño cómo tus padres hablaban de Ángel como si fuera perfecto cuando claramente no tenía su vida en orden». Esa noche, desde mi última cena frente al océano, publiqué una reflexión final, terminando el año con claridad absoluta sobre lo que significa respeto propio. A veces amar a tu familia significa enseñarles que tus límites son reales y que las consecuencias de cruzarlos también lo son. Gracias, Cancún, por darme el espacio para tomar las decisiones más importantes de mi vida adulta. El 1 de enero, mientras volaba de regreso a casa, recibí una llamada de mi padre. «Hijo, necesitamos hablar en persona. Hemos estado reflexionando mucho durante estos días y queremos proponerte algo». «Estoy escuchando», respondí cautelosamente. «Queremos devolverte todo el dinero que has invertido en la casa durante estos 5 años. Hemos hablado con un contador y estimamos que son aproximadamente $240,000 entre hipoteca, impuestos y reparaciones. Vamos a vender la casa y pagarte cada centavo, aun si eso significa que tengamos que mudarnos a un apartamento más pequeño». Esta propuesta me tomó por sorpresa. No había esperado que estuvieran dispuestos a hacer un sacrificio financiero tan grande. «¿Y cómo planean conseguir esa cantidad de dinero?», pregunté. «Tu madre va a volver a trabajar tiempo completo. Yo voy a aceptar trabajos de consultoría que había estado rechazando por orgullo, y Ángel ya consiguió un trabajo en construcción. Va a ser difícil, pero queremos demostrar que entendemos la magnitud de lo que hemos hecho». «¿Y qué pasa con el respeto, papá? ¿Qué pasa con años de ser tratado como invisible en mi propia familia? Eso va a tomar tiempo para reparar», admitió mi padre con voz quebrada. «Pero queremos ganarnos de nuevo tu respeto y tu confianza. No con palabras, sino con acciones consistentes durante mucho tiempo». Cuando llegué al aeropuerto de mi ciudad, encontré a Ángel esperándome en la zona de llegadas. Lucía estaba a su lado, ambos vestidos con ropa de trabajo y luciendo agotados. Ángel se acercó nerviosamente. «Hermano, sé que no merezco nada de ti ahora mismo, pero quería decirte en persona que conseguí trabajo en la constructora Herrera. Es trabajo físico duro, pero es honesto y bien pagado. Empiezo mañana». Lucía agregó: «Sebastián y yo encontramos un apartamento pequeño que podemos costear. Nos mudamos este fin de semana. Ya no vamos a depender de ti financieramente». Los miré a ambos, notando las ojeras, el agotamiento y lo que parecía ser una humildad genuina que nunca había visto antes en Ángel. ¿Y si esto es solo temporal? ¿Qué pasa cuando el trabajo se ponga difícil o cuando tengan tentaciones de volver a los viejos hábitos? Entonces habremos perdido a nuestro hermano para siempre, respondió Ángel simplemente. Y nos lo habremos merecido completamente, pero espero que nos des la oportunidad de demostrarte que podemos cambiar de verdad. Durante el viaje a casa, reflexioné sobre el mes de diciembre que había cambiado completamente la dinámica de mi familia. Mi plan de venganza había funcionado mejor de lo que había esperado, pero las consecuencias habían sido más profundas de lo que había anticipado. No solo había expuesto años de traición y falta de respeto, sino que había forzado a cada miembro de mi familia a confrontar sus propias responsabilidades y comportamientos. Los siguientes meses probaron si el pánico y las disculpas de mi familia se traducirían en cambios genuinos y duraderos. Ángel mantuvo su trabajo en construcción, llegando a casa cada día exhausto pero con la satisfacción de haber ganado honestamente su sueldo. Mis padres vendieron la casa y me devolvieron $243,000, mudándose a un apartamento modesto pero cómodo que podían costear con sus propios ingresos. Lucía y Sebastián se establecieron en su nuevo apartamento y por primera vez en años
Dejaron de pedirme prestado dinero para emergencias que nunca eran realmente emergencias. La familia extendida, ahora consciente de la verdad sobre nuestra dinámica familiar, comenzó a tratarme con un respeto que nunca había experimentado antes. 6 meses después del viaje de Navidad que cambió todo, recibí una invitación inesperada de Ángel. Hermano, estamos planeando un viaje familiar para Semana Santa. Una cabaña en el lago, 4 habitaciones, 8 personas. Hay un lugar reservado específicamente para ti. Si quieres venir, no hay presión, pero queremos que sepas que ahora entendemos que no hay viaje familiar sin ti. La ironía era perfecta. El mismo hermano que había declarado que no había lugar para mí, ahora me estaba invitando explícitamente, asegurándose de que entendiera que mi presencia era valorada y deseada. Pero más importante aún, sabía que ahora el respeto era genuino, no basado en mi utilidad financiera, sino en el reconocimiento real de mi valor como hermano y miembro de la familia. Un año después, mientras brindaba en mi propia cena de Año Nuevo con mis padres, Ángel, Lucía y Sebastián en mi nuevo apartamento, reflexioné sobre cómo una decisión aparentemente cruel de excluirme de Navidad había resultado en la transformación más positiva de nuestras relaciones familiares. Ángel había mantenido su trabajo y ahorrado suficiente dinero para mudarse a su propio apartamento. Mis padres habían encontrado un equilibrio financiero sostenible y parecían más felices sin la presión de mantener apariencias falsas. Lucía se había casado con Sebastián en una ceremonia modesta pero hermosa, donde yo había sido padrino de honor. «Quiero hacer un brindis», anunció Ángel levantando su copa, «por mi hermano Mateo, quien nos enseñó que el amor verdadero a veces requiere límites duros, y que el respeto familiar no puede darse por sentado, sino que debe ganarse cada día. Por las segundas oportunidades», agregó mi padre, «y por un hijo que tuvo el valor de exigirnos que fuéramos mejores. Por la familia real», concluyó mi madre, «la que se construye con honestidad, respeto mutuo y reconocimiento genuino del valor de cada persona». Mientras chocamos nuestras copas, supe que la traición navideña que había amenazado con destruir nuestra familia había terminado fortaleciéndola de maneras que nunca habríamos logrado sin esa crisis. Mi hermano menor había aprendido que declarar que no había lugar para mí en su vida significaba arriesgarse a perder el lugar que yo había estado proporcionando en la suya. La lección había sido costosa, dolorosa y públicamente humillante para ellos, pero había sido necesaria. Ahora, cada viaje familiar, cada cena dominical, cada celebración incluía no solo mi presencia física, sino mi participación valorada y respetada. Nunca más volvería a ser el hermano invisible que financiaba silenciosamente una familia que lo trataba como ciudadano de segunda clase. Y cuando Ángel me preguntó qué había aprendido de toda esta experiencia, mi respuesta fue simple. Aprendí que enseñar a las personas las consecuencias de sus decisiones no es crueldad, es educación, y que a veces el amor más grande que puedes darle a tu familia es rehusarte a permitir que te falten el respeto.